Gracias. Una de las utilidades de la astronomía es la medición del tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el día? ¿Quién me puede explicar qué es el día? Las horas de luz, ¿no? Que podría... Bueno, día como La hora de luz. De luz del sol, digamos, luz Ajá. solar. Ajá. Pero el día así de 24 horas, ¿a qué se refiere? Día de 24 horas. Porque se produce... Al tiempo. A como gira, Ajá. a como gira la Tierra con respecto al Sol, digamos, pero es que se me olvida la palabra, digamos. Pero no es que gira alrededor del Sol porque ese es el año, sino que gira sobre su propio eje. Ajá, un día de rotación, ¿no? Exactamente, una vuelta de la Tierra sobre su eje es un día, dura 24 horas. Hay varias formas de medir el día, porque nosotros no experimentamos la rotación de la Tierra. Digamos, yo no puedo desde aquí, desde donde estoy, no experimento la rotación de la Tierra, yo voto en reposo. Pero yo sí veo el Sol y la Luna, si ustedes son curiosos y se quedan viendo así como el cielo todo el día, tal vez para una persona que trabaja en el campo lo nota más porque está afuera viendo el sol se mueve de este a oeste durante el día, ¿verdad? Sí, y la luna también se mueve de este a oeste durante el día. Entonces, usted ve el trayecto del sol y todos los días es igual, ¿verdad? Bueno, no exactamente por la misma trayectoria, pero todos los días va de este a oeste. Ese movimiento del sol, cuando el sol sale, da toda la vuelta. Cuando vuelve a salir han pasado 24 horas. Ahora hay un tiempo solar que es con respecto al sol, pero hay un tiempo con respecto a las estrellas. Si vemos, por ejemplo, una estrella y decimos cuánto dura esa estrella que estoy viendo en volver a alcanzar la misma posición, ese se llama el tiempo siderio, el día sideral, y dura un poquito menos, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, porque también, mientras la Tierra da una vuelta sobre sí misma, también se mueve sobre la órbita. Entonces, cuando ya da una vuelta, se ha movido un poquito, entonces la posición de la estrella es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de medir las posiciones de los días, los meses y el año. Ahora, ¿qué es Profe, una consulta. ¿Cuánto duraba? Perdón, ¿el tiempo qué? Sidereal. sideral? Sideral. 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. 23 horas, 53 minutos y 4 segundos. 56 minutos. 56. Gracias. Ajá. 26 horas, 56 minutos y 4 puntos. Esa diferencia es porque al mismo tiempo que ¿26 o 23, profe? 23, ay, escribí mal. Ay. Ya, ahora sí. Profe, ¿ese es el tiempo que? Sideral. Día sideral. Profe, ¿Ah? por eso es que cada 4 años se agrega un día más a febrero, ¿verdad? Para... No. No, es que esa es, digamos, como la forma de medir el día. Usted puede medirlo con respecto al sol, es 24 horas, pero con respecto a las estrellas es, digamos, la estrella tiene posiciones fijas porque está muy lejos, entonces prácticamente está fija, pero la Tierra cuando ha dado una vuelta ya se ha movido un poquito sobre la órbita, entonces la posición de la estrella ha cambiado ligeramente, ¿me entiende? Con respecto al día anterior. Entonces, para que la estrella esté donde estaba ayer, igual se dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esas 4 minutos de diferencia es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y la duración del año es que el año no dura exactamente 365 días, por eso son los años bisiestos, porque dura 6 horas y no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos. Ok, sí, es con respecto al año, sí, perdón, lo confundí.
Ujú, claro, sí. Ahora, ¿qué es el mes? ¿Quién me dice qué son los meses? A ver, ¿quién me explica qué son los meses? Profe, Ajá, Es que los meses bueno, está la discusión de si es calendario lunar o gregoriano, ¿no? Es que el lunar sí lo puedo explicar, pero el otro no. ajá, es el mes del movimiento de la luna. Ajá. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Quién era el compañero que estaba hablando? no era yo, profe, que iba a decir lo mismo que Diana. Me robó las palabras. El movimiento de la luna. ¿Y qué es el año? Bueno, el año es el movimiento de qué? Detrás. De la Tierra tal El del tiempo que Sol. tarda en dar la Tierra una vuelta al Sol. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, originalmente la astronomía es usada para medir el tiempo. La gente de campo podía con solo ver la posición del sol saber qué hora es, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos ese conocimiento porque la vida que llevamos es diferente. El calendario. Entonces, el calendario fue hecho para regular las actividades humanas. Entonces, los calendarios están hechos para que coincidan las estaciones del año en las mismas fechas siempre. Por ejemplo, que en Costa Rica siempre en enero, en febrero y marzo sea verano. ¿Para qué? Para que siempre que empecemos en enero estemos en verano y sea tal vez el tiempo de sembrar. Entonces ya sabemos que en enero vamos a sembrar tal cosa y que en marzo vamos a hacer otra actividad y tal vez en julio ya estamos por ejemplo, las cogidas de café, en octubre, en noviembre, en diciembre, siempre son como en la misma época del año. Precisamente por la agricultura se crearon los primeros calendarios. ¿Cuál es la situación del calendario? Bueno, que el calendario es un problema matemático muy difícil porque el Sol, la Tierra dura para dar una vuelta alrededor del Sol 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9.7632 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que supongamos que la Tierra está aquí en este año en el punto A. Entonces pasan 365 días y la Tierra al llegar a los 365 días todavía le faltan 6 horas, 9 minutos y 9 segundos para alcanzar la posición A original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, parece muy insignificante, ¿verdad? Son esas 6 horas. Pero conforme pasa el tiempo, pasan los años y los años y los años, puede ser que el 1 de enero ya la Tierra está en la posición K, que representa otra estación. Por ejemplo, si A está aquí en el invierno y es la Navidad, pues va a ser que esté en algún momento en la posición K porque siempre se van acumulando esos 6 días, esas 6 horas, esos 9 minutos, se van acumulando y la posición de la Tierra va cambiando y cada posición de la Tierra con respecto a la órbita representa una estación del año, invierno, verano, otoño, primavera o estación seca, lluviosa. Y nosotros tenemos el calendario que está regulado, que regula nuestras actividades y, por ejemplo, las vacaciones largas de los profesores con ustedes son ¿cuándo? En los meses de ¿qué? Diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Sí, pero Entonces, qué horrible sería que, digamos, en el futuro esas 6 horas se van acumulando y la Tierra va quedando en otra posición y resulta que ya acaban las vacaciones de enero y todo eso cuando la Tierra está en la estación, en la posición en la que corresponde a la estación lluviosa y entonces pasa lloviendo todo el rato que ustedes están de vacaciones, ¿verdad? Que tendría un impacto económico porque ya no van a la playa, tendría un impacto económico porque ya no andan ahí en la calle disfrutando, comprando, paseando, consumiendo. Entonces, los calendarios están creados para ajustar las estaciones del año
o la posición de la Tierra, que corresponde a una estación del año determinada, con las actividades humanas. Todas las civilizaciones antiguas hicieron calendarios. Nosotros tenemos un calendario que desciende del calendario romano gregoriano y fue hecho como en el año 1500 o 1400, algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro calendario gregoriano con esas 6 horas? ¿Qué sucede con esas 6 horas? Digamos que la Tierra tenía que alcanzar esta posición B el 1 de enero y por esas 6 horas alcanza la posición A. No llega a donde tenía que llegar. ¿Cómo se resuelve el problema de las 6 horas en nuestro calendario? ¿Qué me puede decir? Profe, ahí no sería el año bisiesto. Ajá, muy bien. El año bisiesto le agregan un día al año, que es el 29 de febrero, cada 4 años. Entonces, 4 por 6, 24. 24 horas, o sea, se agrega un día más. Pero ¿cómo arregla el calendario gregoriano los 9 minutos? Con los 31 días, profe. No, porque el calendario tiene 365 días y, y cada 4 años tiene 366 días. A ver, ¿qué pasa con los 9 minutos? ¿Mm? ¿Alguien sabe la respuesta o tiene alguna idea? En realidad no hay ninguna corrección en nuestro calendario para los 9 minutos, porque son solo 9 minutos, pero si usted lo piensa, el calendario de nosotros fue hecho en el año como 1400 o algo así, o sea, 1500. Ya tiene bastante tiempo nuestro calendario, entonces si usted multiplica 500 años por 9 minutos, en algún momento alguien tiene que hacer una corrección a ese calendario, ¿verdad? Y los calendarios, bueno, como la Tierra hace un círculo alrededor del Sol, los calendarios pues pueden empezar donde uno quiera, ¿verdad? Entonces, solo responde a razones religiosas, políticas y económicas. Vamos a ver algunos rastros del conocimiento astronómico en las civilizaciones. Entonces, Babilonia es una de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones, los primeros imperios. Entonces, cuando el imperio empieza a desarrollar cierto poder, empieza a desarrollarse también la ciencia. Entonces, los sumerios y babilonios datan del año 4000 antes de Cristo. Ay, perdón. Ellos tenían la ventaja que inventaron la escritura. Entonces, el hecho de inventar la escritura permite que se transmita el conocimiento científico de una generación a otra. Entonces, en esos lugares que quedan como en Irak, Irán, esos países que actualmente pasan en guerra y en bombardeos, se encuentran muchos restos de conocimiento astronómico. Estas pirámides que están aquí se llaman zigurats y en realidad son observatorios astronómicos. Los sumerios hicieron también catálogos de estrellas y, por ejemplo, este es un texto astronómico que es el texto astronómico más antiguo, que tiene como 5.000, que predicen eventos celestes de 5.000 en 5.000, 6.000 años, de un periodo de 5.000 a 6.000 años. Los eventos celestes se pueden predecir porque los movimientos de las estrellas y de los planetas son repetitivos, son periódicos. Usted ve el Sol y sale por el oeste y sale por el este y se mete por el oeste todos los días, ¿verdad? No cambia. Así igual la mayoría de los astros. Entonces nunca vamos a encontrar que el cielo vaya a cambiar, por lo menos no en nuestra vida, no necesariamente. Entonces los babilonios tenían un calendario lunar, pero todos ellos conocían muy bien las posiciones de las estrellas.
Yo sé que no tenían telescopios, pero sí, usted puede observar la posición de la estrella, la puede medir mediante ángulos, una especie de instrumentos que miden ángulos, como los transportadores, digamos, usted es un transportador de juego de geometría. Algo así puede ser usado para medir ángulos, y así con los ángulos usted determina la posición de la estrella en tal día, tal hora, tal día del año va a estar tal estrella en tal lugar, y al año siguiente se vuelve a repetir, y los planetas también. Por eso es que pueden predecir eclipses y alineaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Todos van entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Esto que ven aquí es el imperio babilónico, que fue uno de los primeros imperios, las primeras ciudades, y abarca lo que ahora se llama Irán, Irak y todo eso. Entonces, ahí están como los primeros rastros de la civilización. Y mucho quiero que sepan, digamos, que las personas de campo y que se levantan temprano para sembrar y están todo el día en el campo, conocen mucho astronomía porque todos los días ven las estrellas, ¿verdad? En Egipto, los egipcios observaron que las estrellas realizaban un giro completo en poco más de 365 días y que concordaba con las estaciones, por lo que poseían un calendario. El calendario de ellos era de 12 meses, de 30 días, y se agregaban 5 días al final. Y era un feriado. No, mentiras. Ellos no utilizaban años bisiestos, sino que después de 120 años se adelantaba un mes. Porque todos sabían que había que hacer una corrección para que la Tierra estuviera en la misma posición cada vez que se iniciaba el calendario. Entonces, ellos notaron que el río crecía, digamos, y sucedían las inundaciones en cierta época del año, en cierta estación, y aparecía en el cielo la estrella Sirio, que le llamaban Sotis, y empezaba a verse a cierta hora en la mañana. Entonces, esa era como una indicación, por eso esta estrella era muy importante para ellos, y los planetas para ellos llegaban a ser dioses. Las pirámides de Giza están construidas de tal forma que están alineadas con la estrella polar, y ellas tienen, digamos, su configuración y sus posiciones se asemejan a ciertas estrellas de ciertas constelaciones, digamos, porque poseían un gran conocimiento astronómico. De hecho, todo ellos, como tenían escritura y todo eso lo registraron. Establecieron también un calendario lunar. También el hecho de que usted pueda predecir un eclipse es algo que le da mucho poder, aunque usted sepa que es porque es un movimiento repetitivo y que en un momento la luna y el sol se van a volver a encontrar, y así sucesivamente, pero digamos que la luna se ponga roja como un eclipse de luna, podría decir, bueno, ve, ahí se aproxima una guerra, es un instrumento como dominación de masas, ¿verdad? Ve lo que está pasando, y entonces esto va a significar que ahora yo voy a ser el rey, o un eclipse total puede significar la caída de un imperio o el nacimiento de un rey. Por ejemplo, ustedes que han crecido, digamos, en la religión cristiana o católica, ¿me pueden decir cuál es la señal de nacimiento de Jesucristo? Y la La estrella. La estrella. Precisamente, digamos. ¿Y de dónde venían los Reyes Magos? Mucho para ir a la vida, profe. Del oeste o algo así, ¿no? El Oriente, de El Oriente, Babilonia. sí. Profe, ¿Sí? bueno, es que estaba pensando así como en el tema de exposición, pero yo, bueno, he estudiado eso y, bueno, digamos, al menos los judíos estuvieron bajo el imperio babilonio, y según dice cierta literatura judía, el profeta Daniel, él era estudioso de los cielos, ¿verdad? De hecho, se le escribe
eh, bueno, la palabra magos en la Biblia se refiere como a esos estudiosos de los cielos, como de astrónomos o sabios, a veces se le denomina. Y se dice que Daniel, él fundó como, por decirlo así, como una escuela de estos sabios en Babilonia, o sea, estudiosos bueno, que interpretaban los cielos. Entonces, como ellos sabían todas las profecías cuando iban a ser el Mesías, entonces ahí vieron todas las referencias al respecto. Entonces, no sé, no me acuerdo exactamente qué, pero ellos vieron como una conjunción en los cielos. Entonces ahí vieron que esa conjunción era la señal de que iban a ser el Mesías. Entonces, por ejemplo, veían a la constelación de Virgo y eso tenía un significado. La constelación de Aries tenía otro significado. Entonces veían a Júpiter pasando por, como la imagen que forma Virgo, entonces veían a Júpiter por ahí, entonces tenía como su significado. O la luna está en esta posición, eso quiere decir que el Mesías está naciendo de la Virgen y demás. Entonces así fue como bueno, yo lo había estudiado en mi contexto religioso, pues entonces fue como interesante ver esa percepción. Exactamente. Esa historia es súper bonita, la historia de la estrella de Belén, ¿verdad? Que le llaman. Ujú. Los sabios de Babilonia. El imperio babilonio fueron los que estudiaron, bueno, creo que ellos, de ahí viene el zodiaco y el horóscopo. Bueno, no el horóscopo, el zodiaco, las constelaciones del zodiaco de ellos, porque sí habían desarrollado la astronomía. Y como dice Gerson, que nos contó esa historia tan interesante, los sabios venían de Babilonia, ¿verdad? Y ellos sí sabían cuándo iban a ser el rey. Entonces, el hecho de que se sepa predecir un eclipse y todo tiene una importancia política, y una importancia, es una estrategia también de dominación de masas, ¿verdad? Porque el rey Herodes pregunta, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde van a ser? Porque pensaba que era un rey así como un rey como Herodes también. Entonces ya está como averiguando. También no sé si ustedes han visto la película Apocalipto. Vamos a ver si me ponen las manitas aquí, hablando de algo así más cercano a nosotros. ¿Alguien vio la película Apocalipto de la conquista de los españoles? Sí, Ajá. En esa película, al final de la película, sucede un eclipse y ellos lo interpretan como una señal del fin del mundo. Los indígenas bueno, los de América, ¿verdad? Y sí fue el final del mundo, pero para ellos, ¿verdad? Y se acabó el mundo para los habitantes de América. Entonces, la importancia que tiene la astronomía desde el punto de vista político y cultural es eso, que está relacionado con el nacimiento de los reyes y la caída de los imperios. Por eso los astrónomos eran gente que estaba al servicio del poder político, los reyes. Era una casta especial. Ahora, los griegos fue otra civilización que vio las cosas de manera diferente, porque para los babilonios y los egipcios, los planetas eran, por ejemplo, dioses, pero los griegos, ustedes saben que los dioses hacen lo que les da la gana. No sé si han visto la vida de Zeus y todo eso, ¿verdad? Entonces, los griegos desarrollaron lo que se conoce como la astronomía occidental. Ellos tratan más bien de explicar, en vez de pensar que eran dioses, los astros, pensaban ya tal vez en encontrar una explicación a su movimiento. Entonces es otra forma de pensamiento. Ellos buscaban el porqué de todo. Entonces ellos creían que la Tierra era un disco y en el centro se hallaba el Olimpo y en torno suyo el océano, el mar universal. Usaban obviamente un calendario para la agricultura. Las civilizaciones antiguas poseían un calendario. Y en la Odisea de Homero se refiere a las constelaciones como la Osa Mayor y el Orión.
Entonces ya se conocían las constelaciones, bueno, ya desde hace más tiempo. Esta es otra forma de pensamiento, ¿verdad? Diferente a todos los demás. Aportes significativos fueron los de Tales de Mileto y Pitágoras, y como los griegos desarrollaron la geometría, ellos hicieron muchos aportes muy importantes a la ciencia y a la astronomía. Filolao en el año 450 a.C. estudió el movimiento planetario. Aristarco de Samos propuso que la Tierra y los demás planetas estaban girando alrededor del Sol, y Aristarco de Samos fue antes de Cristo, ¿verdad? Eudoxo propuso también un universo constituido por 27 esferas que rodeaban la Tierra y que también era una esfera. Y entonces ahí se basó Aristóteles para plantear que la Tierra era el centro del universo, porque si usted lo ve desde aquí, a mí me parece que el Sol sale del este y se entra por el oeste y está girando alrededor de nosotros, de los hombres tan importantes que somos. Entonces todo gira alrededor de nosotros, según Aristóteles. Y Aristóteles tenía tanta reputación, ¿verdad? Que luego, aunque ya Aristarco de Samos había dicho que el Sol era el centro del universo, pues la palabra de Aristóteles prevaleció más. Sin embargo, cuando Alejandro Magno conquista todo el Imperio Romano, conquista todo Europa y Asia, él funda la capital de su imperio en Alejandría, que es una ciudad aquí en África. Y aquí se crea una biblioteca, que es la Biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿alguien me puede decir qué hora es? Por favor. 6:37. 6:40. Ah, bueno, voy a continuar. Entonces, voy a salirme un momentito y voy a ponerles Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para que vayan a comer algo, a descansar, y venimos a las 6:05. ¿Qué les parece? 7:05. A las 7:05, perdón. Sí. Ok. Está bien, profe. Perfecto, Gracias. gracias, profe. Con mucho Gracias, gusto. Nos vemos en 20 minutos.
Profe, Su tamaño verdadero fue descubierto de una manera sencilla e ingeniosa.
Bienvenidos todos de nuevo a la clase. ¿Están aquí todos? ¿Volvieron? ¿Me ponen? Sí, Y profe. profe, volví. Hola, qué bueno. Bueno, entonces ahora voy a ponerles un video cortito. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a poner un video unos minutos sobre Eratóstenes, que fue un griego que trabajó en la Biblioteca de Alejandría. Entonces voy a ponerlo aquí y... espera un momento. Perdón. Entonces vamos a poner un video corto de unos minutos. Todos pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ok, bueno, profe. gracias. Entonces ahora sí, Su tamaño verdadero fue descubierto de una manera sencilla e ingeniosa. Lo logró un hombre aquí en Egipto en el tercer siglo antes de Cristo. Esta torre pudo haber sido una torre de comunicaciones, parte de una red a lo largo de la costa de Noráfrica, usando tal vez fogatas con el fin de comunicar mensajes de estado. Y quizá también se pudo usar como un faro para navegantes de grandes barcos allá en el mar Mediterráneo. Está como a 50 kilómetros al oeste, lo que otrora fue una de las grandes ciudades del mundo, Alejandría. En Alejandría, en esta época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamaba Beta, segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor del mundo en todo. Pero es bien claro que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También era el bibliotecario de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un libro de papiro en la biblioteca, descubrió algo curioso y genial. ¿sí escuchan? Leyó que muy al sur, en la Sí, profe. frontera de Siena, Ok. algo notable se podía observar en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras de una columna del templo o de una vara vertical se empequeñecían a medida que se acercaba el mediodía. Al aproximarse el sol a su cenit, los rayos se deslizaban por los costados de un pozo que en otros días permanecían en la sombra. Precisamente al mediodía, las columnas no proyectaban sombras y el sol brillaba directamente en el agua del pozo. En este momento, el sol estaba justamente en su cenit. Esta fue una observación que otras personas bien podrían pasar por alto, como varas, sombras, reflejos en los pozos, la posición del sol, cosas simples y cotidianas. ¿Qué posible importancia podría tener? Pero Eratóstenes era un científico y su observación de estos asuntos simples cambiaron al mundo. En cierto sentido, hicieron al mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, o sea, indagar exactamente si este año, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra cerca de las 12 en junio 21. Su observación fue trascendente. Tal vez una persona escéptica pudo haber dicho que el informe de Siena era un error, pero que era una observación totalmente honrada. ¿Por qué iba a mentir a alguien por algo tan trivial? Eratóstenes se preguntó cómo era posible que en el mismo momento una vara en Siena no proyectara sombra y una vara en Alejandría, a 800 kilómetros al norte, proyectara una sombra bien definida.
Tenemos aquí un mapa del antiguo Egipto. He colocado 2 varas o torres. Una aquí en Alejandría y otra en Siena. Ahora, si en cierto momento cada torre no proyecta sombra, ninguna sombra, sería perfectamente fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra en Siena tuviera cierta longitud y la sombra en Alejandría la misma longitud, sería perfectamente lógico en un planeta plano. Pero ¿cómo podía ser, se preguntó Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Siena y una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Y no solo eso, sino que entre más grande es la curva, más grande será la diferencia en el tamaño de la sombra. El Sol está tan alejado que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Torres en diferentes ángulos a los rayos del Sol proyectan sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia, en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siena tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Con esto quiero decir que si imaginan estas torres extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados. Bien, siendo 7 grados como un quincuagésimo de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados, Eratóstenes sabía la distancia entre Alejandría y Siena. Sabía que era de unos 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para recorrer la distancia y efectuar así el cálculo del que hablo. Y 800 kilómetros multiplicado por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra, la distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. ¿Les gustó el video? Profe, qué interesante. Qué Sí, increíble, sí. Sí, es como Eratóstenes midió el radio de la Tierra, ¿verdad? En 300 años antes de Cristo. Entonces, él utilizó esta formulita que ven aquí. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, profe. Que dice que S, que es esta distancia sobre un círculo, es igual al radio del círculo por el ángulo en radianes. Recuerden que los griegos son los padres de la geometría, entonces por eso, digamos, a la hora de calcular el radio de la Tierra o su circunferencia, ¿verdad? Se puede calcular también la circunferencia, como S sobre A. Él sabía cuánto valía esta distancia y él pudo medir, midiendo, digamos, como la sombra y la longitud de la vara, pudo medir exactamente cuál era este ángulo, porque ellos entendían de geometría. Entonces, así midió Eratóstenes el radio de la Tierra o su circunferencia también 300 años antes de Cristo. Entonces, ya desde esa época se sabía que la Tierra era redonda. Yo todavía sí no entiendo cómo, digamos, yo entiendo que hay muchas ideas que no son intuitivas, pero lo de la Tierra plana todavía no entiendo cómo puede pensar alguien que la Tierra es plana, ¿verdad? En esta época. Profe, de hecho, hay unos cálculos que uno hace, digamos, con diferentes puntos y siempre le va a salir la misma distancia. A veces son como 40.000, 0,01, 0,2, pero siempre va a ser como la misma distancia de 40.000 kilómetros, porque yo he hecho eso, de hecho, todos esos cálculos en recreativa el semestre pasado y puse como varios lugares distintos para ver en cierta parte del día dónde llegaban, digamos, con qué ángulo se proyectaban los rayos del sol, y siempre se hace como el cálculo y siempre la circunferencia da muy parecida. Cambian algunos datos, pero es como conforme uno se va alejando un poco del ecuador, es muy poco, o sea, es prácticamente muy poco. En el Ecuador, así tenía entendido yo, en el Ecuador es como el punto perfecto y después de ahí se va a empezar como a mover un poquitito, pero es muy, muy poco, digamos, es como un 1%, algo así más o menos.
Ajá, sí, digamos, bueno, ese experimento es muy bonito, del de la vara y de medir la sombra, ¿verdad? Es así como lo hacen, con la vara y la sombra de la vara. Steven, Sí, lo que hacen es como medir el ángulo, digamos, donde llegan los rayos del sol, se mide el ángulo exacto. Y entonces ahí se calcula, pero obviamente los ángulos son distintos, pero eso no va a afectar en nada porque la circunferencia aún va a ser la misma, o sea, 360. Entonces, el dato de los 40.000 no cambia nada, lo que cambia es como un 1%. Entonces, por eso fue que ellos comprobaron también de que ese dato estaba totalmente correcto, porque en toda la Tierra no cambiaba. ajá, esa es una de las demostraciones de que la Tierra es redonda. Y eso fue 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, gracias, Steven. Ahora vamos a pasar aquí, digamos, por ejemplo, los chinos también hicieron sus aportes a la astronomía. Lo que pasa es que la civilización china ha sido como siempre muy cerrada a la civilización occidental, entonces no hay como una difusión de las ideas y todo eso. Incluso muchos de los aparatos para la astronomía que usaban los europeos eran tomados de China. Ellos tenían un calendario con ciclos bisiestos de 19 años y observaban diferentes fenómenos, desde aparición de estrellas hasta predicción de cometas, y en el siglo IV antes de Cristo ya poseían un mapa de cometas. Ustedes saben que los cometas vienen y luego regresan así con diferentes periodos, pero ellos ya tenían una cuenta de los cometas. Igual en América, los mayas, aztecas e incas poseían calendarios con usos para la agricultura, pero también ellos se dedicaban a predecir eclipses y el movimiento de los planetas. Por ejemplo, el planeta Venus. En sus monumentos, todo lo que son las pirámides y todo eso, están dispuestos de tal manera que sus posiciones están relacionadas con las posiciones de las estrellas y representan, no sé, el sol, la luna, las estrellas. Y también en las diferentes estaciones, en los solsticios y en ciertas épocas del año, cuando el sol toma ciertas posiciones, se pueden ver, por ejemplo, una serpiente bajando por las escaleras de los templos o algo así, ¿verdad? Los incas también poseían calendario solar y conocían el movimiento de los planetas, y como siempre la astronomía y la agricultura han estado ligadas. Los aztecas también y los mayas, yo no sé todo lo que ustedes conocen de los mayas, pero los mayas tenían un conocimiento de astronomía y habían medido las posiciones de los planetas con mucha precisión, tanto así que podían predecir cosas en el futuro miles y miles de años antes y después, ¿verdad? Eso es un conocimiento riguroso y cuidadoso de cada posición, de cada astro y, y de su periodicidad. Profe, Entonces, sí, a mí en el colegio me había explicado un profesor que, bueno, para ese entonces, ellos sabían, obviamente, era la estructura de la sociedad de esa época, y si les convenía más que nacieran hombres o que nacieran mujeres, ¿verdad? De acuerdo con el rol que se les entregaba. Y ellos incluso hicieron un calendario que depende si se tenían relaciones en ciertos días, iba a salir hombre. Y si tenían en otros días, iban a ser mujer. Y dice que lo pegaban. Incluso el profe dice, yo seguí ese calendario y me salió una hija. Entonces fue como interesante saber eso de parte de él. Pero bueno, de quién sabe. yo he visto ese calendario, pero de los chinos. O sea, ahí calculando según la fecha en la que usted nació o algo así, se puede saber si es hombre o mujer. Y sí coincide, porque, o sea, no con la fecha en que es concebido uno, sino con el día en que nació y con el año de nacimiento, y todo se sabe si es mujer o hombre. Vean, deberían probarlo, ustedes que van a tener hijos en el futuro, usar un calendario de eso, saber si funciona. Vamos a ver, ustedes tienen que hacer esa comprobación. Luego tenemos que Ptolomeo, siguiendo las ideas de Aristóteles, planteó que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y Ptolomeo, que era un gran matemático, logró calzar, digamos, el movimiento de los astros, ¿verdad?
con el modelo geocéntrico, con la Tierra como centro del universo. Pero resulta que conforme pasó el tiempo, ¿verdad? De Aristóteles hasta Ptolomeo, hay como 300 años, se mejoraron los instrumentos para medir los ángulos y la posición de las estrellas, entonces parece que ya no calzaba el modelo geocéntrico. Sin embargo, Ptolomeo hizo un modelo que se llamaba los epiciclos, que digamos el planeta mientras iba haciendo una órbita alrededor del Sol, hacía también unos colochitos pequeñitos alrededor de la órbita. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, bueno, ese modelo de Ptolomeo y su idea de los epiciclos fue tan buena que sobrevivió 1500 años hasta que vino el modelo heliocéntrico, que el Sol es el centro del universo. Fue planteado por Nicolás Copérnico. Ya 1500 años después, pues ya los instrumentos están más refinados y ya lo de los epiciclos ya no va funcionando. Entonces le iban agregando como epiciclos encima de epiciclos y cada vez iban agregándole como que el planeta da vueltas, mientras da vueltas alrededor del Sol, da vueltas en la órbita y luego da vueltas con respecto a ese colochito pequeño también. Y así iban como hasta los 60 epiciclos, pero entonces ya se estaba formando un sistema solar muy, muy difícil y muy complicado de explicar. No podían explicar la posición de los planetas con el modelo de la Tierra como centro del universo. Se puede explicar si usted lo ve así simple vista, así todo gira alrededor de la Tierra, pero cuando ya se mide con cierta exactitud la posición de los planetas, entonces ya no salen las cosas bien. Después, ahora sí vamos a ver una película y quisiera que se pusieran cómodos, pero no muy cómodos para que no se duerman. Es una película muy bonita, es mi película favorita. Es una película sobre el nacimiento de la física y de la astronomía como ciencia. Entonces es muy importante. Vamos a ver aquí esta película. Yo sé que... ay, perdón. Vamos a ver. Se pueden poner ¿cómo es una película de Carl Sagan? El capítulo 3. ¿Qué dice? Ay, voy a dejar de grabar, sí, ¿verdad? Sí, sí.